Capítulo 49. Llamada por cobrar. El dedo de Kylie se cernía sobre el botón de llamada de su teléfono. No sabía por qué, pero le parecía mal hacerlo. Claro, había hablado con Winter en persona varias veces, pero llamarla era una experiencia nueva. Y una muy estresante además, mierda. Kylie odiaba las llamadas telefónicas. Sí, era la mejor manera de conectar con los demás, pero siempre tenía que preocuparse por su extraña audición. Siempre podía captar el débil maullido de un gato en la distancia, pero apenas podía comprender una conversación en el presente. Quizás debería pedirle a Ari que lo revisara. Pero por ahora, tenía que hacer esta llamada. ¿Por qué? Porque su dedo se resbaló en el botón de llamada y, mierda, colgar ahora mismo sería una maldita sentencia de muerte, especialmente para alguien con tanto prestigio. Joder. Kylie maldijo al sonar el teléfono. ¿Qué probabilidades había de que Winter contestara? Pocas, esperaba Kylie. Un militar de Atlas obviamente tendría una agenda apretada. Sí, era una posibilidad válida. No había nada que pudiera demostrar que estaba equivocada. ¿Hola? ¿Quién habla? Preguntó la voz de Winter desde el teléfono. Kylie podría gritar ahora mismo. Este era el peor escenario posible. Kylie cerró los ojos y respiró hondo. Hola. ¿Eres Winter Schne? Sí, soy Winter. ¿Quién es? Preguntó. Kylie se quedó abatida. ¿Acaso Winter no tenía su número guardado? Winter le había dado su número una vez por si lo necesitaba, y a cambio, Kylie le dio su número personal. Kylie había guardado y atesorado el número por si acaso surgía algún problema. Y, sorprendentemente, así fue. Kylie recordó algo que Weiss había dicho en la sesión de grupo hacía unas semanas. Algo sobre invocar glifos. Quizás ella y las demás podrían ayudar a Weiss a perfeccionar esa habilidad. Ella es Kylie Dombrowski, balbuceó Kylie. ¿Sabes? La filipina bajita con pistola y pelo rizado verde oscuro. Silencio. Ah, sí, ya lo recuerdo. ¿Por qué me llamas exactamente? Preguntó Winter. Kylie no supo si era una pregunta sincera o con enfado. Winter tenía un caso innegable de voz de perra en reposo. Quería preguntarte algo, dijo Kylie lentamente. Sobre Weiss. Winter respiró hondo. Creo que sé de qué se trata. Espera, ¿en serio? Dijo alegremente. Genial, de verdad, no necesitas pedirme permiso para salir con Weiss, Kylie, dijo Winter. Weiss es libre de expresarse como quiera, y yo no soy su. Kylie se puso roja como un tomate. ¿Qué? ¡No! No se trata de eso. Weiss es. Tuvo que contenerse para no gritar y quedar hecha un desastre. Winter hizo una pausa. Oh, entonces, disculpa, ¿qué te preocupa? Kylie tardó un momento en recuperar la compostura. Es por su apariencia, balbuceó. El aspecto de la invocación. ¿Y qué pasa con eso? Queremos ayudar a Weiss a perfeccionarlo, explicó. Por ejemplo, mencionó de pasada que tenías algunas dudas sobre sus habilidades en esa categoría, y, bueno, como cualquier amiga, queremos ayudarla a perfeccionarlo. Ya veo, dijo Winter. Entonces, sí, ¿qué consejo me das? Preguntó Kylie esperanzada. La situación de Weiss es complicada, suspiró Winter. Los Schnees tienen una afinidad natural para invocar glifos. Nuestro abuelo podía invocar cosas como megoliaths y esfinges con facilidad. Lo mismo me aplica. Weiss, en cambio, duda de sus habilidades. Kylie asintió. Sí mencionó que eso era un obstáculo para sus habilidades. Por lo que dijo, quiero decir. El principal problema de Weiss es que se centra en el éxito de los demás y no en el suyo propio, explicó Winter, con el sonido de pasos de fondo. A pesar de nuestra crianza y sus esfuerzos, aún no ha derribado el muro que se interpone en su camino. Su naturaleza perfeccionista y su nueva personalidad rebelde juegan en su contra. Quiere derribar el muro y también ser quien limpie el desastre. Es un poco extraño. Ya veo, reflexionó Kylie, sacando un cuaderno de su bolso y escribiendo algo. Weiss igual dudoso de habilidades, naturaleza contradictoria. Está tan centrada en mis habilidades que no tiene mucho que decir sobre las suyas, continuó Winter. Compararse con los demás le duele más que nada. Puede que conozca el origen de ese problema, pero, hizo una pausa. Es personal. No preguntaré entonces, dijo Kylie, terminando de escribir. Solo sé que compararse con los demás no suele ser bueno. Por ejemplo, imagina ser diestro y luego ver e intentar tocar un instrumento con la mano izquierda. Winter parpadeó. No entiendo tu analogía. Kylie se sonrojó. Olvídalo. Se maldijo de nuevo.
En fin, probablemente consigamos que deje de menospreciarse ahora, es un buen punto de partida, tarareó Winter. Agradezco mucho que me hayas pedido consejo. Claro, dijo Killie, anotando algunas ideas más. No sé mucho sobre la situación, pero quiero ser de la mayor ayuda posible. Winter sonrió desde el otro lado. Qué bien. Ahora, me temo que tendré que terminar nuestra conversación. Me pillaste en un mal momento. Killie se sonrojó un poco. Ay. Lo siento mucho. No tienes nada de qué disculparte, la regañó Winter con suavidad. Les deseo suerte a ti y a tus amigos. Estoy segura de que lograremos un gran avance, declaró Killie. Y te mantendré al tanto cuando lo hagamos. Winter sonrió. Lo espero con ansias. Adiós. Dicho esto, colgó. Winter respiró hondo y cerró los ojos. Era reconfortante saber que Weiss estaba con buenas personas. Admitía que se preocupaba mucho por su hermana, quizá más que por su madre, pero después de esa conversación, Winter podía sentir que sus preocupaciones simplemente desaparecían. ¿De qué se trataba eso? Winter pasó a ocuparse de su tarea actual. Cuidar niños era algo para lo que un soldado adlesiano no debería ser considerado. No es nada de lo que debas preocuparte, dijo mientras guardaba su teléfono. Su tarea se relajó un poco. ¿Qué? Oigo drama picante y no entiendo nada de trasfondo. Winter se frotó la sien. Podría preguntarle lo mismo, señor Salazar. ¿Qué drama picante lo trajo aquí, haciéndome perder la tarde mientras su equipo limpia el desastre? El chico parpadeó. Oye, pensé que la estrategia del deslizamiento de tierra era buena idea. Winter se dio una palmada en la cara. Fue un viernes por la noche desperdiciado. Capítulo 50. Himno. Te ves muy bien hoy, Brianna, bromeó Celes. Brianna resopló e intentó no hacer pucheros. Ben, aún con su género, tuvo que pedir prestada una combinación de la camisa de Jan y la falda de Blake. Sentía miradas constantes sobre ella, y eso le dejaba una incómoda sensación de hormigueo en la piel. Todavía odio esta falda. Tanto, dijo Brianna, bajándosela. Siento que algún pervertido va a intentar sacarme una foto debajo de la falda. ¿Por qué te quejas de algo tan inverosímil? Preguntó Weiss. Los teléfonos están apagados durante las horas de clase. Brianna frunció el ceño. Es fácil para ti decirlo, señorita. Uso falda para todo, incluso para las batallas. Disculpe, ¿es una falda de combate?, espetó Weiss. Ruby apareció junto a ella entre una lluvia de pétalos de rosa. ¿Sí? Asintió, presumiendo de su preciosa falda de combate. Ambas se saludaron sin decir palabra, sin romper el contacto visual con Brianna. Está bien entonces, murmuró ella, mirando hacia otro lado. Oye, tú. Chica de pelo castaño. Brianna se giró y vio a Cardin apoyado en un casillero, sonriendo triunfante. Se quejó en voz baja. Bueno, voy al grano, dijo Cardin con franqueza. Tú. Yo. Cena. Mañana. Brianna estaba a punto de enseñarle el Omnitrix, pero entonces se le ocurrió una idea genial. Volvió a mirar a sus amigos y sonrió con suficiencia. Está bien, claro. Mañana visitaré a unos familiares en el pueblo de al lado, mintió Brianna. Ah, ¿sí? ¿En Legedore? Preguntó Cardin. Sí, dijo, pestañeando. Conozco un restaurante italiano buenísimo. Pregúntale a cualquiera del pueblo. Seguro que te dicen cómo llegar. Estaré allí sobre las 7 p.m. No dudes en acompañarme. Cardin apretó el puño. Allí estaré. Se alejó dando saltitos. Brianna sonrió, se echó el pelo y se reunió con sus amigas. Eso fue extraño, dijo Weiss estupefacto. Brianna sonrió con suficiencia. Voy a dejarlo fuera de escena. Debería haberse aprendido mi nombre primero. Después de clase ese poema que escribiste antes fue genial, Bri, comentó Ruby mientras ella, Bri y Ceres caminaban hacia su siguiente clase. ¿Cuál fue la inspiración? Solo, copié y pegué letras de anime, admitió Brianna, frotándose la nuca. Por favor, no me digas que usaste letras de Naruto, gimió Ceres. ¿Qué? ¡No! Se burló Brianna. Naruto tiene como 4 buenas oportunidades. Bien. Usé un opening de Bleach, dijo Brianna. Específicamente el opening 7, After Dark. Será mejor que esperes que la banda nunca descubra que robaste su canción, se rió Ruby. Entonces, Bri, preguntó Ceres. ¿Cuándo se supone que volverás a ser Ben? Debería desaparecer como, mañana, dijo Brianna. Debo admitir que voy a extrañar usar mis amuletos para el mal. ¿Te serviría de algo usar nuestros amuletos para el mal en tu honor, amigo?
Preguntó Ceres con una suave sonrisa. ¿Sabes? Probablemente sí, reflexionó Brianna. Pero no voy a extrañar a estos monstruos. Bajó la mirada hacia su pecho. Estas cosas son horribles. Sí, por eso me ato el mío en el campo, les dijo Ruby. Siento que me voy a cortar el mío cuando uso mi semblanza. Espero que lo estés haciendo con cuidado, advirtió Ceres. Una mala atadura puede causar graves daños. Siempre tengo cuidado. Hizo pucheros. Ruby, manejas una guadaña enorme que podría derribarlo todo en un instante, dijo Ceres con seriedad. Me reservo todo el derecho a dudar. Estoy de acuerdo con ella en esto, dijo Brianna, un poco más alta. Ceres hizo una pausa. Bri? ¿Sí? ¿Medías 1,62 m hace un minuto? Brianna parpadeó. Ruby jadeó al ver cómo el cabello de Brianna se retraía en su cuero cabelludo. Era extraño, ¿qué demonios? Amigo. Creo que te estás volviendo Ben. Jadeó Ruby. Preguntó Brianna con la voz entrecortada. ¿Qué haces? Mierda. Ceres puso los ojos en blanco. No sé si es culpa de Mino de Charmcaster. Probablemente de ambos. Necesito una distracción. Siseó Brianna, volviendo lentamente hacia Ben. Rápido. Ruby. Haz algo para que pueda transformarme en fantasmático sin llamar demasiado la atención. Ruby miró a su alrededor antes de ver su casillero. Rápido. Aquí. Tomó la mano de Brianna y la empujó dentro del casillero. ¿De verdad fue tu mejor idea? Se quejó Brianna. Cállate y vuelve al dormitorio. Crow una vez usó falda en la escuela como broma y la supervisora del pasillo, Glinda, lo interrogó a gritos. Advirtió Ruby. Imagina lo que te hará. Brianna se estremeció. Cierra la puerta. Ruby la cerró de golpe justo cuando Brianna se transformaba. Te debo una, susurró la voz de fantasmático antes de desaparecer. Ceres parpadeó. ¿De verdad ese fue el mejor plan, Ruby? Probablemente no, dijo Ruby. Solo quería demostrar mi dominio. Ceres puso los ojos en blanco. En fin, voy a mi siguiente clase. ¿Estás libre después? ¿Por qué quieres entrenar? Preguntó Ruby. Por supuesto. Ya he derrotado a 3/4 partes de tu equipo y, bueno, no veo motivo para detenerme ahí, bromeó Ceres. Sonrió Ruby. Sí, podemos luchar. Solo tengo que ayudar a Waze con un poco de entrenamiento de velocidad. Todavía se está acostumbrando a la armadura. Es comprensible. ¿Nos vemos entonces? Preguntó Ceres esperanzada. Nos vemos entonces. Ruby sonrió mientras se dirigía a su siguiente clase. Emerald se pavoneaba por el área de entrenamiento, con el plan de Cass en mente. Encontrar a la chica y hacer lo tuyo. Fácil. Caminó hacia una de las arenas. Ruby Rose, la niñata molesta, estaba trabajando con su igualmente insufrible compañera Waze. La heredera se había añadido una armadura ligera a su atuendo. No era mala idea, Emerald podía admitirlo, sobre todo porque la armadura en sí parecía de buena calidad. Pero dudaba que añadir una armadura realmente la ayudara, dados sus inútiles potenciadores de baile. Ruby estaba ayudando a Waze a acostumbrarse a moverse con ella, ya que le pesaba bastante, sobre todo en el pecho. Debió ser la primera vez para Waze, bromeó Emerald en voz baja. Ope se habría reído. Quizá Cass también. Emerald observaba desde afuera. Ruby competía con Waze por la arena, con Ruby superándola ligeramente en velocidad. Waze usaba sus glifos para acelerar, otra táctica notable que Emerald notó, por si se enfrentaban en el futuro. Evaluando a la competencia, Emerald se animó y se dio cuenta de que Ceres Nord también estaba mirando hacia la arena. Era una cabeza más alta que ella, algo que la molestó discretamente. Podrías decirlo, mintió Emerald, como una mentirosa. ¿Estás haciendo lo mismo? Solo estoy aquí para asegurarme de que mi trabajo reciente esté a la altura, respondió Ceres, mirando la armadura. ¿Lo hiciste tú? Dijo Emerald sorprendida. Impresionante. ¿Cuánto tiempo te llevó? Ceres sonrió. Unas horas. Emerald silbó, genuinamente impresionada. Genial. ¿Crees que podría conseguir algo así? No, a menos que puedas mantener mi comisión, dijo Ceres. Esos son al menos $1000 de trabajo. Emerald se rió. Si esas son tus tarifas, te las buscaré. Waze y Ruby terminaron, y Waze salió de la jaula. Ruby bebió su botella de agua dentro, y Esmeralda decidió actuar. Hola. Intervino Esmeralda, actuando como una cazadora normal que no estaba involucrada con una diosa inmortal y malvada. Eres amiga de Penny, ¿verdad? Ruby parpadeó. Sí. ¿Por qué?
Bueno, como mi líder está ocupado con ella, pensé que sería justo robarle a su amiga para entrenarla, bromeó Esmeralda. Oh. Dijo Ruby. Ya entendí. ¿Un combate rápido? Por supuesto. Soy Esmeralda, por cierto. Mucho gusto, Esmeralda. Sonrió Ruby, extendiendo la mano. Soy Ruby. Esmeralda le estrechó la mano brevemente. ¿Por un buen partido? Oh, ya lo sabes. Ruby sonrió mientras corría hacia un lado de la arena, y Esmeralda hacia el otro. El plan era simple. Usar ilusiones para ver qué impulsaba a Ruby. Era el típico momento de romper la arrogancia. Siempre había algo gracioso en ver a alguien doblarse de dolor y horror al ver sus peores pesadillas, y Ruby sin duda sería igual de entretenida. Emerald desenfundó sus armas, un par de revólveres convertibles. Listas cuando tú lo estés. Anunció, con una sonrisa falsa dibujada en el rostro. Ruby se movió a la velocidad del rayo. De repente, estaba frente a Esmeralda, clavó su guadaña en el suelo y la usó para lanzar una patada voladora. Sus pies golpearon el pecho de Esmeralda con tanta fuerza que ésta salió volando hacia la pared. Esmeralda parpadeó. Estaba abordando la situación con más ligereza de la que debía. Ruby atacó con su guadaña de guerra, y Esmeralda la bloqueó con su pistola derecha. Ruby giró y giró el codo izquierdo para atacar a Esmeralda. Emerald bloqueó el ataque con su pistola izquierda y disparó. La ráfaga pasó por encima de la cabeza de la chica. Ruby retrocedió, y su arma cambió a modo rifle. Rápida como un disparo, Emerald lanzó sus espadas, enviándolas en direcciones opuestas. La izquierda fue lanzada un segundo después que la derecha, así que aunque Ruby bloqueara una, tendría que lidiar con la otra. Ruby bloqueó la hoz derecha, y la izquierda la envolvió. Esmeralda se encogió y pateó a Ruby en el pecho con más fuerza que antes. Ruby hizo una mueca de dolor al caer al suelo. Frunció el ceño al ver a Esmeralda de pie sobre ella. Bonitas cadenas, dijo Ruby, mirándolas. ¿De qué material están hechas? Acero inoxidable, lo creas o no, respondió Emerald, mientras se preparaba para dispararle a Ruby a quemarropa. Estallido. El disparo impactó en el suelo. Ruby había huido a toda velocidad, tras haber distraído con éxito a Emerald. Era astuta, pero no lo suficientemente inteligente. Lo mejor de la semblanza de Esmeralda era su silencio. No mostraba ninguna activación como la de Yanokas. Podía usarla discretamente. Y dio la impresión de que, para empezar, no tenía semblanza. Esmeralda le disparó a Ruby, quien los esquivó con facilidad. Los movimientos de la joven eran más rápidos que los de las presas que solía cazar. Su semblanza la hacía parecer borrosa, sobre todo ahora que sabía lo apretadas que estaban esas cadenas. Ruby se burlaba de ella. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas. Emerald reajustó su arma, y Ruby se detuvo. La chica finalmente se estaba quedando sin aliento. Era el momento perfecto para que Emerald usara esa habilidad suya. La semblanza de Esmeralda funcionaba mejor con el contacto visual directo, pero a veces funcionaba si solo miraba en la dirección general de alguien. Sin embargo, era demasiado quisquilloso, así que se aseguraba de mirar a su víctima directamente a los ojos. Los ojos de Esmeralda se prepararon para golpear a Ruby. Pero ella se alejó en el último segundo. Y de repente, el ataque golpeó Ceres Norte. Esmeralda se sorprendió de lo bien que lo estaba tomando. Los pensamientos que había evocado la hicieron revivir sus peores momentos, sus peores fracasos, lo peor que había oído, en una serie de flashbacks increíblemente vívidos. Los cazadores lloraron mientras Esmeralda los remataba. Entonces, ¿por qué Ceres estaba tan tranquila? Ruby la atacó de repente por un costado, y Esmeralda se preparó para contraatacar. Fue sutil. En un segundo, Ceres observaba a Esmeralda contraatacar a Ruby con unos cuantos disparos de su arma. Le causó un daño considerable a su aura, suficiente para que Ruby retrocediera. Ceres esperaba que se levantara y cometiera alguna locura. Ese era el estilo típico de Ruby, ¿no? Y luego todo lo que vio fue sangre. Ceres parpadeó y los detalles a su alrededor cambiaron. Solo podía oír la respiración agitada de Esmeralda. Las arenas a su alrededor se disolvieron en una oscuridad familiar. Ceres parpadeó de nuevo. Era una sala de comunicaciones familiar en una pequeña nave espacial. Lef y Ari estaban justo a su lado. La puerta de salto hiperespacial iluminaba el campo de batalla galáctico. Sus dedos bailaron sobre el teclado, introduciendo el código de comando. La puerta de salto se atenuó. Presionó enviar. Ceres parpadeó nuevamente. Ella estaba de nuevo en la arena. Ella estaba temblando. Necesitaba escapar. Ya.
Ruby gimió cuando Esmeralda retrajo sus armas. ¿Cómo logró Esmeralda ese último movimiento? Parecía que se había quedado quieta hace apenas unos segundos, así que ¿cómo logró abatirla? Emerald rió entre dientes, una mezcla de lástima y humor genuino. El último ataque de Ruby fue un ataque sólido, pero falló en su ejecución, mientras extendía una mano para ayudar a Ruby a levantarse. Buen partido. Ruby le devolvió la sonrisa mientras tomaba la mano de Emerald. ¿De qué equipo eres? Ah, yo. Preguntó Emerald. Soy parte de Cassidy Amity Prewitt, eso lo explica todo, la interrumpió Ruby. Deberías enfrentarte a Ceres, eso fue impresionante. ¿Cierto, Cer? Ruby miró a su alrededor y vio que su amiga había desaparecido. ¿Ceres? Preguntó Ruby. Me pregunto a dónde habrá ido. Emerald se encogió de hombros. Quizás se fue al baño o algo así. No sé, en fin, me agradó entrenar contigo. Sí, dijo Ruby distraída. Entrenaremos juntas en otro momento. Voy a buscar a mi amiga. Fue un placer conocerte, Esmeralda. Esmeralda sintió. Yo también fui muy amable. Le diré a Penny que no te di una paliza tan grave. Ruby rió. Claro, claro. Mientras se alejaba en busca de su amiga, Esmeralda repasó mentalmente la pelea, concretamente hasta el punto en que golpeó accidentalmente a Ceres con su ataque. ¿Fue solo ella o? Ceres derramó algunas lágrimas en silencio cuando recibió una mirada que haría llorar como bebés a hombres adultos. Puede que haya encontrado una nueva víctima para el plan. Ruby buscó a Ceres un rato. La chica no estaba a la vista. Estaba a punto de llamarla cuando vibró su teléfono. Ruby cogió el teléfono y vio a Ben en el identificador de llamadas. Respondió rápidamente. Oye. ¿Has vuelto a la normalidad? Sí, dijo la voz normal de Ben. Me acabo de despertar de una siesta. El estrés me dejó muy cansado. Es comprensible, reflexionó Ruby. Oye, una pregunta casual. ¿Has visto a Ceres? Estaba a punto de preguntarte sobre Ceres, dijo Ben. Está de vuelta en el dormitorio. ¿Pasó algo? ¿Qué quieres decir? Preguntó Ruby. Ceres estaba temblando y llorando. ¿Qué pasó? Ben parecía asustado. Ruby se estremeció. No, no lo sé. Ben hizo una pausa. Tenemos que ir a buscar a Ari. Ahora. La gente no entiende el trastorno de estrés postraumático, TEPT. En teoría, es fácil de entender. Un trastorno en el que una persona tiene dificultad para recuperarse tras experimentar o presenciar un suceso aterrador. Parece bastante simple, pero la gente no comprende los sentimientos. Tener TEPT aísla. Es una soledad que nada más produce. La misma enfermedad que te hace sentir tan desconectado de los demás es también la que te impide conectar con ellos. Aísla porque la gente no lo entiende. Creen que si alguien se siente solo, debería querer estar rodeado de gente. Pero para estar rodeado de gente, las víctimas tienen que fingir ser normales. A veces la gente intenta identificarse diciendo, yo también he pasado por cosas traumáticas. Pero no siempre saben de qué hablan. No comprenden que, a veces, minimizan el dolor de la víctima en lugar de ayudarla, porque en realidad no tienen un marco de referencia. Creen que se compadecen, pero solo le recuerdan lo sola que está. Ceres North fue una de esas víctimas. Al terminar su guerra, pasó la mayor parte de su adolescencia sintiéndose vacía. Ruby encontró a Ceres sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho y la mirada fija en el suelo. Sus ojos azul hielo estaban inyectados en sangre, y las lágrimas corrían por su rostro bronceado. Alguien le había echado una manta sobre los hombros. Ben, probablemente. Estaba sentado a su lado, murmurándole palabras de consuelo al oído, pero Ceres apenas respondió. Solo se animó cuando Ben mencionó la llegada de Ari. Su expresión se suavizó, antes de volver a la inexpresividad de antes. La mirada de Ben se posó en Ruby y volvió a murmurarle algo al oído a Ceres. Ella emitió un sonido de confirmación, y Ben le dio un cálido y sincero abrazo antes de acercarse a Ruby y acompañarla al pasillo. ¿Qué pasa? Exigió saber. Ceres tuvo una crisis nerviosa, le dijo Ben sin rodeos. Ruby se quedó boquiabierta. Ha pasado casi un año desde la última, pero con todo lo que ha pasado, esto era inevitable. Beacon es genial, pero a veces actuar en la escuela parece más una comedia absurda. Y eso solo somos Kevin, el resto del equipo y yo. Para Ceres, es constante. Ruby recuperó la voz. ¿Qué quieres decir? ¿No sería mejor para tu salud mental algo más normal después de, ya sabes, todo? En cierto modo, sí, pero para Ceres, no. Ben hizo una mueca.
No me malinterpretes, Kevin, yo y el resto del escuadrón disfrutamos aquí, pero Ceres no ha tenido una vida escolar normal desde que tenía al menos 14 años. Frunció el ceño. De hecho, no creo que haya tenido nada normal desde los 14. ¿Qué? ¿Pero eso es, en mal estado? Créeme, lo sé. Ben suspiró, pasándose una mano por el pelo. Miró hacia la puerta e hizo una mueca al ver lo silencioso que seguía el dormitorio. Si quieres saber más sobre la historia de Ceres, tienes que preguntárselo. Pero recuerda que es horrible, así que no la obligues a hablar de ello a menos que ella quiera. Ari es una de las pocas personas que puede sacarla de esta, y su nave está a punto de aterrizar. Ruby arqueó una ceja. Eso fue rápido. Ben se encogió de hombros. De hecho, estaba programada para venir en los próximos días. Lev llegó antes porque puede hacer gran parte de su trabajo a distancia, pero Ari es enfermera. Encontrar una sustituta llevó tiempo. Miró la hora. Se supone que Kevin y yo la recibiremos cuando llegue, lo cual es, mucho antes de lo que pensaba. ¿Puedo confiar en ti para que cuides de Ceres mientras no estoy? Por supuesto, dijo Ruby al instante. Ben le sonrió. Dale algo cálido, háblale con dulzura, quizá pídele que vea la tele. Solo necesitamos que deje de perder el control, ¿de acuerdo? Volveré en cuanto pueda. Mientras Ben corría por el pasillo, Ruby respiró hondo y abrió la puerta. Ceres seguía en la misma posición, con la mirada fija en el suelo. Ni siquiera parecía respirar. Hola. La voz de Ruby fue como un disparo. Hizo una mueca al cerrar la puerta. Voy a preparar chocolate caliente, ¿quieres? Tras una breve pausa, Ceres asintió bruscamente. Ruby lo tomaría. Rápidamente se puso a preparar el chocolate caliente. El escuadrón Z tenía un molinillo de café y una tetera eléctrica de contrabando en su dormitorio, además de una mini nevera llena de bocadillos y bebidas. Ruby no sabía cómo le gustaba a Ceres el chocolate caliente, así que lo preparó como le gustaba a Jan, principalmente con agua, pero le añadió un poco de leche para que quedara semicremoso y sabroso. Ruby le entregó la taza a Ceres, quien la tomó con una firmeza sorprendente. Ruby se sentó frente a ella y bebió lentamente su chocolate caliente, hecho completamente con leche, con crema batida y virutas de chocolate por encima. Ceres bebió un poco y no hizo nada más. Probablemente te preguntes por qué estoy así, dijo Ceres, sobresaltándola. Se recuperó rápidamente, observando cómo Ceres intentaba, sin éxito, mirar a Ruby a los ojos. Ruby solo pudo estremecerse al ver la voz de Ceres. Sonaba tan ronca y rota, sin la fuerza que la caracterizaba. Sí, un poco, admitió Ruby. Ceres tomó otro sorbo. ¿Qué sabes del Imperio Arquimediano? ¿En serio? Nada. Nunca se mencionó. Probablemente porque todos creen que es de dominio público. Había recuperado algo de esa fuerza. Para decirlo en términos sencillos, el Imperio de Arquímedes es el Atlas del universo. El universo conocido depende de nosotros para el comercio, y al menos la mitad para su seguridad, sin importar si eres de un planeta colonia o no. El imperio ha durado 1000 años y puede durar 9000 más, y el universo quiere que duremos porque sin el imperio, podemos decir con seguridad que el universo conocido colapsaría sobre sí mismo. Eso suena irreal, dijo Ruby con voz débil. Ceres, de hecho, sonrió con sorna, y le animó ver que su amiga no estaba tan desanimada. ¿Y si te dijera que los Arquímedes comenzaron siendo una raza esclavista? ¿Cómo reaccionarías? Ruby hizo ruidos de incredulidad. No te culpo, eso no es del todo conocido. Ceres dio un sorbo a su chocolate caliente. Pero es cierto, los Arquímedes fueron esclavos del ahora extinto Imperio Paladino. No nos gustó, así que hace más de 1000 años nos unimos bajo el liderazgo de la general Bellatrix Molotovka, más tarde conocida como la primera emperatriz Bellatrix, y tomamos el control de sus 5 planetas natales. Luego perseguimos a los paladinianos hasta la extinción, como ellos intentaron hacer con nosotros, tomamos todo su imperio y lo rehicimos todo a nuestra imagen, y quemamos y echamos sal en su planeta natal original para que solo sirviera como prisión para los peores criminales de la galaxia. Ruby se quedó mirando. Sí, detestamos la idea de la esclavitud. Ceres se aclaró la garganta. Usamos el imperio paladino como ejemplo de cómo no actuar como un imperio. Los paladinianos, al principio, no eran terribles. Sin duda, eran expansionistas y conquistaron muchos planetas, pero al principio eran justos con la mayoría de sus súbditos. Un planeta conquistado solo tenía que ondear la bandera paladino y pagar unos pocos impuestos, y se les dejaba en paz mientras seguían disfrutando de los avances tecnológicos que ofrecía el imperio paladino.
Pero la élite del imperio se volvió arrogante y codiciosa, y corrompió tanto su gobierno que los pocos al mando eran todos iguales. Narcisistas que hacían trabajar a sus súbditos hasta que se desangraban y exigían constantemente más. Así fue como iniciaron la trata de esclavos, y por eso los Arquímedes se defendieron con tanta fuerza tras la destrucción de nuestro planeta natal. Como resultado, el imperio arquimediano se construyó sobre principios para asegurar que eso no sucediera. El primero. Tener fuerza es proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Los arquimedianos tenemos un gran poder natural, y nos entrenamos desde pequeños para controlarlos. También nos entrenan para usar tácticas de desescalada primero, y la lucha después, por eso formamos pacificadores ejemplares. Este principio es especialmente importante para las personas con discapacidades. No importa si tienes un trastorno mental, una discapacidad física o lo que sea, el imperio te dará las herramientas necesarias para triunfar. Lev nunca tuvo piernas, pero siempre le dieron excelentes prótesis para asegurar su éxito en la vida y, aún más importante, para protegerse de los enemigos. Por eso a Lev siempre se le permitía estar en el campo de batalla, aunque sus habilidades se desarrollan mejor frente a una pantalla de computadora. Ruby solo pudo decirle asombrada: «¡Guau! Sí, es genial», dijo Ceres sonriendo. El segundo principio es echar una mano, pero tener un cuchillo cerca. El imperio de Arquímedes aún tiene colonias, pero principalmente porque nosotros, junto con los Clómeros y otros planetas, cultivamos planetas sin población inteligente por si los refugiados necesitan un nuevo hogar. O un planeta casi destruido por fuerzas externas y pide ayuda al imperio. En tales casos, los líderes de esas razas alienígenas pueden elegir unirse al imperio o no. Si no, los dejamos en paz, pero de vez en cuando una raza alienígena decide unirse a grupos insurgentes para luchar contra nosotros, si no nos atacan ellos mismos. Ahí es cuando usamos el cuchillo, por así decirlo. Eso es morder la mano que te da de comer, se burló Ruby. Es cierto que no pasa a menudo, pero bueno. Ceres se encogió de hombros. Es un universo enorme y hay un montón de imbéciles. Dicho esto, es bastante raro que eso ocurra, igual que es raro que el imperio conquiste un planeta hoy en día. Así que digo que el sistema funciona. ¿Qué más hay?, preguntó Ruby con entusiasmo. Hasta ahora, el imperio arquimediano parecía un lugar estupendo para vivir, pero también sabía de la corrupción del antiguo imperio romano y de cómo cayó. Solo quería saber más. El tercer principio es: el poder absoluto corrompe absolutamente, así que hay que tener múltiples sistemas para erradicarlo. Es la respuesta a esa frase. ¿Quién vigila a los vigilantes? Aunque es bastante vaga. Mediante ensayo y error, hemos desarrollado múltiples grupos para asegurar que haya poca o ninguna corrupción en nuestro gobierno. Nadie tiene todo el poder. Por eso el imperio tiene 9 emperatrices. No solo porque el imperio es enorme, sino también para que nadie se emborrache con el poder. 9 emperatrices, exclamó Ruby. Es un poco raro, admitió Ceres, pero es simbólico. Las primeras 9 emperatrices de Arquímedes Alpha sentaron las bases del imperio en su conjunto. Fueron nuestras fundadoras y arquitectas, por así decirlo. Para honrarlas, tenemos a las 9 emperatrices para asegurarnos de que nosotros, el imperio, vivamos a la altura de sus ideales. Y también por lo que dije antes, añadió rápidamente. Todo esto suena demasiado bueno para ser verdad, dijo Ruby sin rodeos. ¿Y no puedes decirme que no hay algún tipo de corrupción en el gobierno de Arquímedes? Eso es simplemente imposible. Ah, sí que lo hay, y sí, todo parece un sueño, le dijo Ceres. Pero, bueno, hay una razón por la que quemamos el planeta natal de los paladines y por la que ahora es poco lo que crece en él. La primera emperatriz Bellatrix les tenía terror a los paladines. Todos lo tenían, y por eso los persiguieron. Ese terror es la razón por la que tenemos estos principios. En cuanto a la corrupción, Ceres volvió a perder el rostro y se acurrucó en su manta, olvidando su taza. Ruby se puso una mano en la rodilla. Oye, no hace falta que me lo digas, el cuarto principio, interrumpió Ceres. Su voz era débil y vulnerable. El cuarto principio es: si hay corrupción en el gobierno y este no la elimina, es responsabilidad del pueblo hacerlo. Esto es un último recurso. Con todos nuestros vigilantes y sistemas, y sumando a ello una población bien entrenada y con superpoderes, es raro que la corrupción se descontrole. Pero cuando lo hace, la cantidad de sangre y muerte es asombrosa. Pero, por desgracia, no siempre se puede erradicar la corrupción, al menos no en guerra. ¿Cuándo fue la última guerra?, preguntó Ruby en voz baja.
¿Qué sabes sobre los incursianos? Algunas cosas de Max. Ben había desbloqueado una forma incursiana hace un tiempo, cuando éramos niños, y a Max casi le da un infarto. Hizo una mueca. Nos dijo que eran belicistas. Solo quieren apoderarse de planetas, desangrarlos y luego matar a todo lo que quede. Rook incluso los llamó una raza vil y malvada de la que el universo estaría mejor sin. Nunca lo había oído hablar así, añadió Ruby, estupefacta. Eso se debe a que el planeta natal de Rook, Reboma, solo produce ambalogía, una superfruta jamás vista en el universo, explicó Ceres. Los habitantes de Rebonaganders no pueden vivir sin ella. Los alimenta, los viste y alimenta a todo el planeta, lo que los convierte en los pocos planetas verdaderamente independientes y autosuficientes de su galaxia, si no del universo conocido. Ambalogía es tan valioso que no es raro que los invasores amenacen Rebona. Los incursianos, hasta hace unos años, amenazaban constantemente con conquistar el mundo natal de Rook solo para conseguir ambalogía. Dios mío, con razón los odia. Exclamó Ruby. Y no es el único, le dijo Ceres. Todos en el universo conocido odian al Imperio Incursiano. Si creías que el Imperio Arquimediano era un sueño hecho realidad, entonces los incursianos son tus peores pesadillas hechas realidad. Los ojos de Ceres perdieron la poca luz que tenían. Bueno, solían serlo, al menos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ruby. Fue durante la última guerra de Arquímedes Incursiana, hace unos años el primer avistamiento conocido de un Behemoth se produjo en una de las ciudades más pequeñas, llamada Corona. La ciudad era una de las zonas menos pobladas de Arquímedes Alpha, pero tenía una población de 126,5 millones y una superficie total de 375.000 kilómetros cuadrados. Era un paraíso tecnológico en un planeta mayoritariamente desértico, con edificios tan altos que amenazaban con rasgar el cielo y coches que atravesaban las nubes a toda velocidad antes de aparcar cerca de uno de los coloridos edificios. Era una tierra de innovación, creatividad y vida, similar a las demás ciudades de Alza. Por lo tanto, no era un objetivo prioritario para los incursianos, ávidos de guerra, a diferencia de Iridium y Antimony, y especialmente de Hyperion. Y entonces surgió de la Tierra, como algo salido de una pesadilla infantil. Solo que esta pesadilla dejó cientos de miles de muertos, y el resto del imperio se apresuró a recuperar los restos. Nadie sabe cómo llegó allí. La gente dice que un agente doble o un terrorista doméstico lo plantó allí hace mucho tiempo. Es poco probable, dada la lealtad que los Arquímedes tenían hacia su imperio y sus 9 emperatrices, pero ciertamente no es imposible. Ceres no vio su aspecto, pero vio la carnicería que causó. Odiaba todo lo que sus ojos alcanzaban a captar. Los coloridos rascacielos reducidos a escombros dentados. Los cadáveres esparcidos como juguetes. Los extensos muros de hermosas plantas verdes que protegían la ciudad de la desertificación y ayudaban a alimentar a sus numerosos residentes, reducidos a maleza pisoteada y ensangrentada. Y, finalmente, la oscuridad en los ojos de cada superviviente, como si toda esperanza hubiera sido aplastada, dejando tras de sí un cascarón apenas funcional. Lo peor era el silencio. Kilómetros y kilómetros de silencio vacío, donde antes había vida. Era sofocante, pero quizá había sido una bendición disfrazada. Los gritos de agonía la habrían perseguido por mucho más tiempo. El segundo caso fue peor, créanlo o no. Surgió en un campo de entrenamiento que solo usaban soldados novatos. De miles, solo un puñado salió con vida, pero no ileso, jamás. Extremidades faltantes, huesos expuestos, cordura rota. El resultado final fue horrible, y Ceres temía las armas que lo causaron. Todos temían. Corona había sido una tragedia sin igual, pero era un espacio público que todos, desde los arquimedianos hasta los viajeros, frecuentaban. El campo de entrenamiento había sido una base militar secreta. Se suponía que nadie debía saberlo. El hecho de que alguien lo hiciera, Ceres temía que alguien dentro del ejército realmente estuviera traicionando al imperio. Y entonces un día, Ceres vio un Behemoth. Había cumplido 14 años hacía apenas unas semanas, pero el ejército necesitaba a todos los hombres a bordo. Esta era una serie de horrores nunca antes vistos, así que, aunque Ceres debería haber estado en la escuela, la llevaron a una base militar de gran tamaño donde podría crear y reparar tantas armas y aeronaves como fuera posible y lo más rápido posible. Ella nunca lo logró. El Behemoth se alzaba entre las cenizas de la base destruida, contemplando las aeronaves, su aeronave. Ceres casi vomitó al mirarla. Era un Topustar mutado, una completa degeneración de la creación.
Tenía una distintiva placa pectoral que parecía músculos pectorales, 2 ojos completamente rojos y 4 fosas nasales entre ellos. Su piel era gris oscura y la armadura que la cubría era morada. Pero lo peor era su mandíbula desencajada y abierta, y sus dientes empapados de sangre. El Behemoth los fulminó con la mirada mientras la aeronave intentaba revertir el rumbo. El piloto no sabía qué más hacer. ¿Cómo se podía atacar algo tan monstruoso si ni siquiera las armas convencionales podían hacerle daño? Bueno, eso no fue un problema que ellos pudieran resolver. El cuerpo militar de Kaelus lo había descubierto por ellos. Habían llegado en su devastadora nave nodriza, con sus afilados paneles grises y líneas y bordes negros. Para Ceres, parecía un enorme cañón láser listo para disparar contra el Behemoth. En cambio, lanzó aviones de combate especializados. Elegantes aeronaves negras con forma de cápsula, con capacidad para solo 2 personas. Lo que les faltaba en blindaje lo compensaba con velocidad, aerodinámica y una potencia de fuego abrumadora. 10 fueron enviados a enfrentarse al Behemoth. Cortaron el aire como balas, disparando láseres multicolores contra el monstruo mientras danzaban a su alrededor. Incluso cuando su aeronave cambió de rumbo, Ceres solo pudo observar con asombro cómo luchaban contra el Behemoth, y ganaban. No era raro que las guerras se prolongaran demasiado, pero esta vez era diferente. Los incursianos ganaban terreno y espacio aéreo constantemente, y los arquimedianos se quedaban sin opciones. Ceres podía sentir la desesperación en el aire. El imperio arquimediano proporcionaba seguridad a la mitad del universo conocido. Si el imperio caía, no solo se desataría el caos, sino que el vacío de poder que dejaría sería llenado por la amenaza incursiana, dejando a billones de personas en manos de déspotas. Al menos, eso era lo que Lev les había dicho a Ceres y Ari por líneas telefónicas seguras. Lev era excelente en combate terrestre, pero sus verdaderas habilidades eran como hacker y descifrador de códigos, así que estaba escondido para piratear las ondas incursianas y obtener información sobre sus misiones. Aunque también estaba el hecho de que Lev tenía 2 piernas protésicas. Eran de primera calidad y Lev podía mantenerlas fácilmente, pero estaba separado de Ceres, su mecánico principal. Se esperaba que luchara como cualquier otro soldado, pero nada podía pasarle a sus piernas. No había garantía de rescate. Lev nunca habló mucho de su época como descifrador de códigos. La mayor parte del tiempo era cuestión de esperar, pasando turnos de 8 a 12 horas, pirateando naves incursianas con su equipo y descifrando sus códigos. Bebía cantidades copiosas de café preparado con fuertes bebidas energéticas, creo que esa mierda me quitó 40 años de vida. Decía alegremente antes de beber tequila a grandes tragos. Intentaba ignorar el ajetreo alrededor de su pequeño escritorio, encorvado sobre su portátil y sus notas, con el pelo largo y grasiento y las ojeras de un negro insoportable. Los demás se reían de mí por querer mantener mi rutina de belleza, se burlaba Lev. Era como si todos quisieran ser vagabundos malhumorados. ¿Cómo puede alguien trabajar en esas condiciones? ¿En serio? Pero a veces, después de beber demasiado, Lev se ponía melancólico. Sus ojos dorados se volvían hundidos y oscuros, y se hacía un ovillo, acurrucándose en un pequeño rincón como si así pudiera desaparecer. Susurraba sobre su temor a cada noticia del frente interno, porque ustedes 2 siempre estaban ahí, y yo no dejaba de pensar. Esto es todo. Mis mejores amigos han muerto. Y cuando no se trataba de la muerte de Ceres y Ari, Lev oía hablar de los soldados, los niños con los que iba a la academia, que morían en masa. Y a veces oíamos hablar de ciudades devastadas como Corona, y él pensaba, ¿está bien mi familia? ¿Será Hyperion el siguiente? Y cada pérdida devastadora siempre se analizaba con estadísticas, porque era más fácil que admitir que estaban masacrando a gente real allí, más fácil que admitir que 1/3 de las ciudades de Alpa eran ahora necrópolis. Y Lev estaba constantemente preocupado porque las fuerzas incursianas encontraran su pequeño campamento, irrumpieran por los pasillos y mataran a todo aquel que se cruzara en su camino. Cosas como esta deberían haber impulsado a Lev a seguir adelante, obligándolo a esforzarse más por romper los cortafuegos. No fue así. Simplemente trabajó mecánicamente, intentando no desmoronarse mientras, finalmente, todos gritaban y se lastimaban a su alrededor. El pánico se apoderó de todos al darse cuenta de que el imperio de Arquímedes podría caer, arrasando con el universo. Tenía un trabajo que hacer, después de todo. Y meses después, incluso en medio de la terapia, Lev ponía una sonrisa y fingía que todo estaba bien. Bebía demasiado y causaba demasiado caos, pero sonreía con suficiencia y se reía a pesar de todo.
Pasarían años antes de que pudiera hacer todo eso genuinamente. Ceres trabajaba como mecánico, escondido en una base militar sobre la que caían bombas cada 2 días. Caía como la lluvia. En un minuto, los 2 soles de Arquímedes Alfa resplandecían, el primer astro diurno iluminaba el planeta con una luz amarilla antes de que el segundo sol lo tiñera todo de azul, y al siguiente, las aeronaves incursianas bombardeaban docenas de bases militares, un aguacero brutal que los incursianos esperaban que lo alcanzara todo a todos. Pero no importaba. No importaba cuando cada base militar, construida para resistir desde colisiones de aeronaves hasta la inevitable explosión de los soles, sería finalmente demolida por cada embestida incursiana. Ceres correría al campo de batalla, esquivando las bombas mientras sus camaradas corrían a su lado o morían, y arrastraría cada aeronave arquimediana averiada de vuelta a la base. Ceres sabía cómo restaurar un motor en menos de 90 segundos. Podía reparar un ala rota con solo una pieza de chapa y sus puños. Podía arreglar la interfaz de una nave simplemente cruzando cables y rezando aún para que la guiara. Pero Ceres aún podía oír el sonido de las bombas al impactar contra el suelo a través de su casco, por mucho que lo amortiguara. Aún podía oler el hedor a humo y carne quemada. Al parpadear, veía a sus compañeros, los niños con los que había ido a la academia, muertos con la mayoría de las extremidades destrozadas. Un grito burbujeaba en su garganta, amenazando con perforar el aire a su alrededor. Sus extremidades intentaban bloquearse mientras corría, haciendo que Ceres se tambaleara al no poder contenerse. Quería gritar, llorar y esconderse hasta que todo se detuviera. No lo hizo. Ceres tenía un trabajo que hacer, después de todo. Su terapia había hecho maravillas ayudándola a superar esa parte de su vida. La otra parte, bueno, era un trabajo en progreso. Y luego estaba Ari, la brillante, querida y hermosa Ari, con su lengua cáustica y su voz melosa. Durante mucho tiempo, había vivido una verdadera pesadilla. Una médica de combate ve horrores a diario, y en aquel entonces vio cosas que le darían pesadillas al mismísimo diablo. Al principio, empezó con heridas de bala y extremidades rotas, vendando cabezas ensangrentadas y ayudando a los soldados con sus conmociones cerebrales. Cosas comunes, en realidad. Y luego, esquivando bombas mientras transportaba a soldados destrozados a las tiendas médicas. Los llevaba en brazos, con las rodillas dobladas, dejando al descubierto músculos pálidos y huesos aún más pálidos. Cosía dedos y extremidades para rehacer sus cuerpos cuando había poca anestesia disponible. En algún momento, tuvieron que salvar a sus propios médicos, porque los incursianos no tenían ni idea de piedad ni honor. Porque los incursianos vieron sus botiquines y apuntaron, y los cadáveres decapitados de los colegas de Ari caían al suelo. O ella tenía que abandonar a un soldado y llevar a un médico de vuelta a las tiendas, intentando contener la sangre negra que brotaba de la herida de su hombro. Y nunca había suficiente anestesia para todos. Tantas veces tuvieron que amputar una extremidad. A una le torcieron la pierna hasta quedar irreconocible, con el hueso atravesando la piel, y Ari la sujetaba mientras gritaba y se retorcía, mientras los otros médicos le cerraban la extremidad. O a veces tenía que amputársela ella misma. Una pobre chica sollozaba, gritaba y se desmayaba una y otra vez porque Ari tenía que cortarle los restos rotos y sangrantes del brazo. Y era muy poco lo que Ari o cualquier otra persona podían hacer para ayudar, porque nunca había suficiente anestesia. ¿Cómo era posible? Los incursianos seguían atacando sus líneas de suministro y bombardeando las tiendas de campaña. Pero lo peor de todo era cuando, a pesar de todo lo que Ari o los otros médicos hicieran, alguien simplemente estaba más allá de la ayuda. La mayoría de los demás se dispersaban, con las caras retorcidas por el dolor mientras se apresuraban a atender a otros pacientes, pero Ari siempre intentaba quedarse. Ella sostenía sus manos en las suyas y les cantaba en voz baja, observándolos mientras intentaban y fallaban en no llorar. Ella veía a estos soldados apenas mayores que ella, niños, todos eran solo niños, tratar de salvar las apariencias para poder morir con dignidad, pero cada soltera vez sus rostros se desmoronaban, las lágrimas brotaban por la agonía de sus heridas y de la comprensión de eso es todo, así es como termina. Y Ari se quedaba con ellos mientras morían en un pequeño catre ensangrentado, en una tienda de campaña médica estrecha, en un campo de batalla polvoriento muy lejos de casa. Y entonces Ari separaba suavemente sus manos de las aún cálidas y cerraba sus ojos vacíos. Rezaba en silencio a un mifajra mientras veía borroso y se le cerraba la garganta. Y entonces parpadeaba para contener las lágrimas y se levantaba, dirigiéndose ya hacia el siguiente paciente. Ella tenía un trabajo que hacer, después de todo.
Harry nunca habló realmente de sus sesiones de terapia. Todo lo que Ceres sabía era que salía de la oficina de Vivian con sus ojos violetas rojos y se escondía en el ala médica o en su apartamento durante horas y horas. Las pocas veces que Harry hablaba de sus experiencias con la guerra era cuando estaba borracha hasta perder el conocimiento, y siempre terminaba con ella sollozando y gritando en los brazos de sus amigos, su voz emitiendo ese gemido agudo que solo salía cuando estabas bien y verdaderamente devastada. Nadie habría culpado a Harry si hubiera cambiado de carrera. Lo que vivió fue una pesadilla, y todos los que lo sabían no podían dormir durante días seguidos, solo imaginándolo. Pero Harry aún llegaría al ala médica a la mañana siguiente, con el pelo recogido en un moño, su uniforme de enfermera limpio y su estación en perfecto orden. Harry tenía planes de convertirse en médica, ya ves, y juró ayudar a cualquiera que lo necesitara. Y no importaba lo traumatizada que estuviera, porque no iba a dejar que otro niño muriera solo, asustado y con dolor, no si podía evitarlo. Ceres sabía que los Arquímedes estaban perdiendo definitivamente cuando los superiores comenzaron a enviar jóvenes reclutas al frente. La población del imperio ascendía a billones. Había reclutamientos por todas partes. ¿Qué sentido tenía enviar a sus soldados más novatos a la muerte? Ceres exigió respuestas, usando el nombre de su abuela como palanca por primera vez en su vida, pero la despidieron con palabras como: los sacrificios son necesarios, solo cumplo órdenes y mantén la boca cerrada si sabes lo que te conviene. Esto no podía continuar. Y Ceres tenía un plan. Por primera vez desde el inicio de la guerra, Ceres, Harry y Lev pudieron reunirse. Ceres les contó su idea, les habló de las herramientas que ya tenía y les explicó lo que podía hacer. Tenemos que hacer esto, dijo Lev, con la piel pálida y los ojos hundidos. Enviarán la primera oleada de soldados verdes en menos de una semana, dijo Harry con la voz entrecortada por las lágrimas. No tenemos suficiente espacio ni analgésicos. Será otra masacre sin sentido. Ceres revisó sus notas y esquemas. Ya tenía todas las piezas necesarias a su disposición. Guardar toda esa chatarra y piezas de radio era necesario para la guerra, pero ahora parecía una bendición. Nos han dado 4 días de descanso obligatorio, dijo Ceres finalmente. Eso debería darme tiempo suficiente para construir esto. Y mientras tanto, Lev y yo podemos encontrar maneras de acceder a la sección de comunicaciones de la nave principal, dijo Abby, animándose un poco. Será en el centro de mando, lo cual es un gran riesgo, pero en este momento no tenemos otra opción. Ni siquiera tiene que ser la nave principal, solo necesitamos un lugar con una señal de radio fuerte y un amplio alcance, reflexionó Lev, mientras sacaba los mapas holográficos necesarios. Y así, se pusieron manos a la obra. Durante 3 días y 2 noches, Ceres construyó su arma. Un accesorio rudimentario, con forma de caja, que se infiltraría en las ondas de radio incursianas y enviaría un pulso que las inmovilizaría por completo. El pulso solo afectaría a los incursianos, ya que usaría un rango auditivo que solo ellos podían utilizar. La audición de Arquímedes era buena, pero la de los incursianos era mejor, y Ceres planeaba usarla. Se suponía que el pulso los paralizaría por completo, les bloquearía las extremidades y les provocaría migrañas tan intensas que los desorientaría durante horas. Tiempo suficiente para que los arquimedianos irrumpieran en sus aeronaves y los capturaran o mataran. Ceres esperaba una gran cantidad de muertes. Si los incursianos estaban paralizados, no habría nadie para dirigir sus aeronaves ni para mantenerlas. Y cuando los arquimedianos los encontraran, bueno, sería una masacre con o sin el pulso. La tercera noche, Ceres guardó su arma, sus herramientas y sus notas. Se desplomó en su catre improvisado y durmió como un tronco. Al cuarto día, despertó temprano, con Lev y Harry explicando su plan durante un triste desayuno de varitas de ración con almidón y agua tibia. Y entonces se pusieron manos a la obra. Lev y Harry eligieron una nave más pequeña de la flota principal, una que estaba en plena acción y con un alcance perfecto para el pulso. Usaron la bodega de carga para colarse a bordo y programaron las patrullas para evitar a los guardias. La sala de comunicaciones era pequeña y fácil de pasar por alto, por lo que no tenía guardias apostados, porque ¿a quién se le ocurriría mirar allí? Era pequeña, pero contaba con una ventana amplia y atractiva hacia la inminente batalla espacial. Solo había 2 personas en la sala, y fueron fáciles de noquear y atar. Ceres sujetó su arma a los paneles de control y esperó a que se abrieran las puertas del hiperespacio. El espacio y la realidad se abrieron en un destello de luz azul y blanca, y del enorme portal surgió la flota de guerra incursiana.
Había cientos, quizá miles, de esas horribles naves verdes y amarillas, todas carentes de la calidez y la delicadeza de las naves estelares de Arquímedes. Salieron de la puerta de salto en un flujo interminable, y Ceres supo que, si su plan fracasaba, significaría el fin. Su arma chirrió, apartando su mirada de aquella horrible visión. Estaban dentro de las ondas incursianas. Solo tenía que poner las manos en la consola de comunicaciones y teclear el código de comando. ¿Qué estás esperando?, le susurró Ari. Que se cierre la puerta, le dijo Ceres. No quiero darles salida. Entonces, llegará pronto, dijo Lev con voz temblorosa, señalando por la ventana. El flujo de naves incursianas se redujo a un mínimo. Todos esperaban una señal. Ceres tecleó el código de comando. Su dedo se posó sobre el botón de enviar. Ella contuvo la respiración. La última aeronave salió de la puerta de salto. La luz blanca y azul se atenuó rápidamente. Ceres envió la orden. Al oír los gritos, los tres vitorearon. Cuando las naves empezaron a chocar, lloraron, saltaron y se abrazaron. Porque habían asestado un golpe decisivo. La guerra terminaría pronto. El imperio, no, el universo, estaba a salvo. Y entonces los gritos empezaron a desvanecerse. ¿Qué pasa?, preguntó Ceres, confundida. Miró las naves de guerra de Arquímedes. ¿Por qué no atacan? Los incursianos están paralizados. ¿Las otras naves no tienen imágenes en el interior?, se preguntó Ari. Lev, mencionaste que buscabas maneras de hackear los sistemas de seguridad incursianos para ver qué hacían dentro de sus naves. Sus dedos bailaron sobre el teclado. Ya lo tengo. Apareció una imagen. Pudieron ver a los incursianos sujetar la cabeza y gritar de dolor, con las extremidades bloqueándose al quedar paralizados. Pero entonces la sangre goteaba de sus ojos, oídos, nariz y boca, charcos interminables que salpicaban el suelo como una lluvia torrencial. No, dijo Ceres débilmente, mientras sus propias extremidades se bloqueaban. Prueben con las otras naves. Gritó Harry desesperado. Lev mostró más imágenes, pero era la misma escena una y otra vez. Los incursianos gritando de agonía, la sangre salpicando por todas partes y, finalmente, sus cadáveres, al enfriarse, cayendo al suelo. Algo atravesó las pantallas. Las vías aéreas de Arquímedes exigen respuestas, dijo Lev en voz baja, con incredulidad y horror en la voz. Otros están aplaudiendo. Es un caos total ahí fuera. ¿Significa esto que ganamos?, preguntó Ari, sinceramente confundida. Miró a Ceres en busca de respuestas. Ceres solo podía mirar la pantalla frente a ella. Solo veía cadáveres. Las naves se tambaleaban en el espacio. Muchísimas naves, llenas de una raza entera. La realidad la golpeó en un instante terrible. Ceres oyó a alguien gritar con desesperación y horror absolutos, y sintió literalmente esas mismas emociones sacudiéndola hasta que quedó desmoronada en el suelo. Solo más tarde Ceres reconocería sus propios gritos. Ruby la miró horrorizada. ¿Entiendes, Ruby Rose?, preguntó Ceres. Tenía la voz ronca de tanto hablar. Las lágrimas le resbalaban por la cara. ¿Entiendes por qué estoy así ahora? Pero no sabías. No importa, espetó Ceres secamente. No importa si no lo sabía. Creé un arma genocida. Estás sentado ante el asesino en masa más eficiente del universo. La boca de Ruby se cerró con un clic. Mi terapeuta, mis amigos, mi equipo, han intentado consolarme. Asegurándome que no fue mi culpa, que estaba desesperada por salvar tantas vidas como pudiera. Y, en cierto modo, tienen razón, reconoció Ceres. El arma no estaba probada. Fue un último recurso creado en una guerra sin esperanza. Lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué se me considera una heroína de guerra por ello. ¿Qué? Cuando el imperio se enteró, nos aclamaron a los tres como héroes, explicó Ceres. Nos honraron con desfiles, medallas, dinero y prestigio. Y no fue solo el imperio, sino también Rebora, Pectos 12, Kinetic Galvan Prime. Todo el universo nos llamó héroes. Me dijeron, literalmente, en mi cara, que la extinción de una especie entera era algo bueno. Y lo entiendo. Los incursianos eran la plaga del universo. Iban a matarnos a todos. Pero su sangre aún está en mis manos, sollozó Ceres. Mi nombre original está vinculado al genocidio, y nadie pensó que eso estuviera mal. Ruby sintió que algo goteaba sobre su puño. Cuando cerró los puños, bajó la mirada un instante y se dio cuenta de que el agua que caía eran sus propias lágrimas. Ceres tragó saliva, obligándose a calmarse. Y eso no es todo.
Por favor, no dejes que sea peor, suplicó Ruby en silencio. Unos funcionarios del gobierno querían mis notas sobre el arma, continuó Ceres. Les dije que lo había destruido todo. Cada papel, cada esquema, incluso la computadora. No hay Cloud ni Google Drive donde encontrarlo. Les dije esto. No me creyeron. Me metieron en una sala de interrogatorios e intentaron intimidarme y asustarme para que les diera los planos. No cedí. Me enviaron al corredor de la muerte. Oh, no, esto empeoró, pensó Ruby histéricamente. Lev me encontró y mi familia me sacó de allí, le dijo Ceres. No lo sabrías si nos vieras, pero mi familia es considerada nobleza menor gracias a mi abuela. E incluso muerta, el nombre de mi abuela tiene una influencia asombrosa. Me sacaron del corredor de la muerte antes de tener que enfrentarme a los gusanos de la muerte. Esos funcionarios del gobierno fueron ejecutados públicamente. Las 9 emperatrices vinieron a mi casa a disculparse personalmente por lo que me sucedió. Me ofrecieron cualquier cosa que quisiera como compensación. ¿Qué querías?, susurró Ruby. Quería un nuevo nombre y un nuevo hogar, respondió Ceres. Lev y Ari se unieron a mí. Unas semanas después estábamos en la Tierra, listos para convertirnos en plómeros. Ruby dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Aún podemos regresar al Imperio en cualquier momento, de visita o para quedarnos, la tranquilizó Ceres. Aún podemos contactar con nuestras familias. Pero, sinceramente, pasarán años hasta que pueda regresar. Todavía me duele mucho. No te culpo. Lo único que puedo hacer en la Tierra es simplemente, vivir. Inventar. Enamorarme. Salvar el mundo. Ceres soltó una risa amarga. Pero no puedo expiar lo que hice. Podría vivir 1000 vidas intentando compensar lo que hice y nunca sería suficiente. Así que lo único que puedo hacer es simplemente, vivir. Ruby dudó un momento y luego tomó la mano de Ceres. Pero tienes derecho a vivir, dijo. Tienes derecho a inventar, enamorarte y salvar el día. Tienes derecho a ser feliz. Suenas como Ari, dijo Ceres con una sonrisa llorosa. Y aún ahora no estoy del todo convencida de que eso último esté permitido. Pues sí, insistió Ruby. La sala quedó en silencio un momento, y luego preguntó con cautela. ¿Cuál era tu nombre original? Ceres se detuvo, pensando. Y luego dijo en voz baja. Era Aelita Petranova. Nunca me gustó mucho. Mi apellido tiene un gran legado, y mi nombre significa queja tanto en arquimediano arcaico como en moderno. Mi nombre actual, Ceresa, lo pronunció como Teresa, significa iluminación en ambos. Siempre me gustó más ese nombre. Ruby tuvo que admitir que Ceresa era un nombre mejor para su amiga. Pero reflexionó sobre su nombre original y finalmente dijo, Aelita Petranova. Puede que no te guste, pero es un nombre muy bonito. Ceres rió entre dientes, pero se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí. Sí, de verdad que lo es. Más tarde Ruby se fue cuando llegó Ari. No podía oír a la pareja tras la puerta cerrada, pero vio brevemente a Ari tirar sus cosas a un lado y abrazar a Ceres, negándose a soltarla. Parecía algo ensayado, lo que conmovió y rompió el corazón de Ruby a la vez. Ruby acababa de salir del baño, frotándose la cara, cuando vio que su equipo y algunas personas más se acercaban a ella. ¿Está bien, Ceres?, preguntó Jan preocupada. Miró a Ruby y luego a los pocos miembros del Escuadrón Z en el pasillo. Está con Ari, fue todo lo que dijo Ruby. Es algo personal, explicó Kylie. A veces, algo desencadena su TEPT y simplemente, se bloquea un rato, y luego sufre una crisis nerviosa. ¿Ceres tiene TEPT?, preguntó Weiss. Nunca lo supe. Eso es lo que pasa con este tipo de cosas, dijo Kevin. La gente nunca se entera. No digo que sea culpa de tu chico, sobre todo considerando que ahora estamos entrando en la fase de tenemos problemas y necesitamos desahogarnos de nuestra floreciente relación. Si no es mucho pedir, preguntó Blake, ¿de dónde viene exactamente el TEP de Ceres? Kevin y Lev intercambiaron una mirada incómoda. Hemos visto algunas cosas, Blake, dijo Lev, abrazándolo. Y creo que sería mejor dejarlo ahí. Blake pareció preocupado ante eso. Lo mismo hicieron Weiss y Jan, y Min, que había estado al fondo, simplemente observando, tuvo que intervenir por si preguntaban más. El destino es caprichoso, dijo frunciendo el ceño. Arruina a demasiada gente y hace que una situación parezca desesperada e infinita. El equipo Rubia ha tenido suerte hasta ahora. No han tenido un mal día que los haya hecho estallar de verdad. Ese es el tipo de cosas que pueden definir a una persona, para bien o para mal. En el caso de Ceres, aún no lo ha descubierto. Blake ladeó la cabeza.
¿Entonces conoces su historia? Min negó con la cabeza. No. Solo sé que no es bonito a simple vista. Deberíamos mantener la distancia. Weiss cruzó brevemente la mirada con Ruby, y esta negó con la cabeza. Weiss pareció satisfecha con la respuesta, y eso fue suficiente confirmación para que Yam y Black dejaran el tema por completo. Menos mal, porque Ruby no lo diría. No podía. Emerald cerró la puerta de su dormitorio en Beacon. No estaba tan bien decorado como las demás habitaciones del campus. Siendo sincera, probablemente era el más vacío. Nada en los escritorios ni en las paredes, ni siquiera un póster motivacional sarcástico ni un calendario. Los otros dos miembros estaban fuera. Mercury probablemente seguía entrenando, y Neo estaba haciendo lo que Neo hacía en su tiempo libre. Cassidy estaba sentada en su cama, leyendo un libro prestado de la extensa biblioteca de Salem. Hola, dijo, levantando la vista del asesinato de Roger Ackroyd. ¿Qué tal? Emerald dejó caer alegremente el libro desgastado de Cassidy. Tengo algo bueno. ¿Ya le rompiste el ánimo a Ruby? La pelirroja hizo pucheros. Ay, yo quería hacer eso. No, la verdad, dijo Emerald radiante. Tengo algo mejor que eso. Cass levantó una ceja y cerró el libro. Continúa. Así que intenté usar mi semblante con Ruby. La mocosa era demasiado rápida y evadió el ataque en el último segundo, explicó. Y. Golpeé a la líder del escuadrón Z. Cass estaba aún más interesada. ¿Y? Estuvo completamente callada durante todo el asunto. Como mucho, derramó una lágrima, le dijo Emerald apresuradamente. Fue raro. Ya viste lo que le pasó al librero, ¿verdad? Cass se frotó la barbilla. Interesante, reflexionó. Es mucho más resiliente de lo que pensábamos. Lo sé, dijo Emerald con una sonrisa. Bueno, tengo algunas modificaciones al plan. Cass sonrió con malicia. Y estoy muy abierta a sugerencias. Capítulo 51. Una chica normal. Ben se alegró de que Ceres se hubiera recuperado. Su ataque de pánico preocupó mucho al grupo. Había pasado bastante tiempo desde el último, y con la muerte de Max y la extraña sensación de seguridad que proporcionaba Beacon, junto con el estrés habitual de ser líder del equipo, ahora sin asesor, Ceres parecía una bomba de relojería. Ella afirmó que estaba bien y que Ari la apoyó, así que Ben decidió dejarlo pasar. Y para volver a la normalidad, incluso decidió ayudar a probar algo. Pero Ben no entendía lo que veía. Cuando Ceres dijo que tenía un arma contra Vzkair, esperaba algo parecido a una espada, no unas gafas comunes. Mis ojos están bien, muchas gracias, resopló Ben. Tengo una vista perfecta, y tener al oculista la mejora. No es para la vista, imbécil, replicó Ceres. Es para rastrear. ¿Rastreando qué? Ceres se puso las gafas. ¿Sabías que Fantasmático tiene ese factor de invisibilidad? Estoy trabajando en una función que nos permitirá rastrearlo cuando haga ese truco barato. Ben sonrió. Te escucho. Las ectonuritas están técnicamente muertas, pero aún producen algún tipo de calor corporal, explicó Ceres. Así que construí unas gafas de visión térmica especiales. ¿Te importa si las pruebo? Ben se encogió de hombros mientras activaba el reloj. O sea, soy el único ectonurita por aquí, bueno, el único que no ha mutado. Bajó de golpe la placa frontal del Omnitrix. La piel alrededor de sus huesos se descompuso rápidamente, dejando atrás su esqueleto. Una sábana gris asfixió repentinamente su cuerpo, adoptando la apariencia normal de Fantasmático. Ceres sonrió, activando las gafas. Muy bien. Ahora hazte invisible. Ben desapareció de su vista y flotó por el lugar. Ceres logró seguir cada uno de sus movimientos. ¿Están funcionando? Dijo Ben con voz áspera. ¿Sí? Exclamó Ceres radiante. Ahora, probemos eso que añadí. Presionó un botón en el lateral de las gafas, liberando un destello brillante. Ben cayó al suelo gritando, cubriéndose el único ojo. ¿Qué coño? Gritó, derramando lágrimas de ectoplasma. Bueno, eso funciona. Ceres sonrió con suficiencia mientras se los quitaba. Disculpa. ¿Te invito a un batido en el centro? Ben hizo pucheros mientras volvía a su forma humana. Sí, me gustaría. Ruby irrumpió de repente en el laboratorio, seguida de cerca por un reguero de pétalos. Dios mío. ¿Qué demonios ha pasado? Ben recibió una granada cegadora, dijo Ceres con indiferencia. ¿De nuevo? Oye, solo nos quedan 2 por semana, se defendió. Espero que sea la última vez que pase. ¿Dónde estabas? Oh, estaba pasando el rato con una amiga. Ruby se hizo a un lado para presentarle a Penny. Ceres, ella es mi amiga Penny.
¿Es Ceres la que tiene músculos?, preguntó la pelirroja. La cara de Ruby se puso roja mientras apartaba la mirada. Sí. Ceres no dijo nada, mirando a Penny. Ajá. Parecía genuinamente confundida. Ben arqueó una ceja. Qué raro, pensó. Normalmente, Ceres se habría tomado ese comentario con calma. Ben negó con la cabeza y se volvió hacia Ruby. ¿Qué estaban haciendo ustedes dos? Ruby me invitó a jugar a esquiva la pelota y luego elimina a tus enemigos con ella. Penny sonrió radiante. Lo llamamos Dodgeball, Penny, suspiró Ruby. Además, éramos todos amigos. Ben levantó una ceja. ¿Eran? Estoy segura de que Penny se ha hecho un montón de enemigos hoy, explicó. Vamos al centro a comprar batidos. ¿Quieren venir? Íbamos a hacer lo mismo, dijo Ben. Miró a Ceres, que seguía concentrada en Penny. Se bajó las gafas un par de veces y las limpió con la camisa para asegurarse de que no quedarán manchas. Bueno, ¿qué esperamos? Vamos. Penny sonrió. Ella y Ruby se marcharon, y Ben fue a reunirse con ellas. Esa chica no tiene calor corporal, dijo Ceres rotundamente. Ben parpadeó y se dio la vuelta. ¿Otra vez? ¿Me oíste? Esa chica Penny no tiene temperatura corporal en absoluto. Vale, qué raro. ¿Deberíamos decir algo? No sé, todavía están en desarrollo, dijo Ceres, vacilante. La granada cegadora podría haber alterado un poco la programación. Aunque tengo algunas sospechas. Y Ceres tenía derecho a desconfiar mucho. Bueno, Penny, empezó Ceres, cuando las dos estaban sentadas solas en uno de los Mr. Smoothies de Vale. ¿De dónde eres? Ah. Soy de Atlas, dijo Penny radiante. Represento a la prestigiosa Academia de Atlas como estudiante de segundo año, como parte del equipo PER. Interesante, comentó Ceres. ¿Es tu primera visita? Ella asintió. Nunca había estado en otro reino. Mi padre me pidió que no me alejara demasiado, pero, tienes que entender que mi padre me quiere mucho. Simplemente se preocupa mucho. Créeme, conozco esa sensación. Ceres sonrió para tranquilizar a Penny. La otra chica parecía bastante normal en apariencia. Simplemente no podía quitarse esa extraña imagen que tenía de ella antes. ¿Y tú? Ben mencionó que eras... Penny miró a su alrededor antes de acercarse. Extraterrestre. Ceres rió entre dientes. Es totalmente cierto. Soy de un planeta llamado Arquímedes Alpha, el primero de 5, de hecho. Es uno de los planetas tecnológicamente más avanzados del universo conocido. Los ojos de Penny se iluminaron. ¿En serio? ¿Qué tan avanzado? Cuando la humanidad aún vivía en el sistema feudal, mi pueblo ya exploraba el cosmos, le dijo Ceres. Hemos avanzado mucho en los últimos 1000 años. Si no te importa que te pregunte, ¿qué piensas de la Tierra? Me lo esperaba peor. Está bien. Ceres se encogió de hombros. Aunque esperaba que hiciera un poco más de calor, de repente, Penny se quedó sin aliento, como si se le hubiera olvidado algo. Ceres arqueó una ceja. ¿Todo bien? Oh. Sí, acabo de recordar que tenía que hacer una tarea para la clase del profesor mintió Penny. Eso es todo. Ceres seguía sospechando, pero no insistió. Penny era un poco rara, pero a Ceres no le importó mucho. Además, era bastante mona. Ceres bajó la vista hacia sus gafas y luego a la gente que la rodeaba. Había bastante gente, ¿por qué no comprobar si era casualidad? Ceres se las puso y miró a su alrededor. Todos estaban acalorados, incluida Penny. ¡Qué bonitas gafas!, dijo la otra chica con entusiasmo. ¿De qué marca son? ¿Goche? Ceres casi se echó a reír al oír la pronunciación fallida de Penny. No, Gucci es demasiado feo, dijo, dejando a un lado sus miedos. Parecía que había sido un fallo técnico, después de todo. Todo pasó rapidísimo. Los 4 regresaban a los dormitorios, satisfechos con sus bebidas. Ruby y Penny bromeaban sobre lo aterrorizado que estaba Cardin de Penny al final del partido de balón prisionero cuando, un camión avanzaba a toda velocidad por la carretera, sin señales de detenerse. Penny ya se había interpuesto en su camino, y estaba a punto de atropellarla cuando se giró y extendió las palmas de las manos. Y detuvo la maldita camioneta. El suelo bajo Penny se agrietó y se desmoronó, y la camioneta se elevó por los aires gracias a la fuerza de la chica. Rápidamente la bajó, y el conductor se quedó mirando con asombro las arrugas en su capó, al igual que los 3 transeúntes que estaban cerca. Penny. La voz de Ruby tembló. ¿Estás bien? Le preguntó Penny al conductor. Este asintió varias veces y ella suspiró feliz.
Bueno, ¿qué demonios?, dijo Ceres. El orgullo de Penny se desvaneció al darse cuenta de que la gente la miraba y susurraba. Palideció considerablemente y salió corriendo. Penny. Vuelve. Gritó Ruby, y las tres la persiguieron. Ceres se detuvo un momento para mirar el capó. Había dos pequeñas huellas de manos en la rejilla. Fuera que esta chica fuera simplemente muy fuerte o algo completamente distinto, Ceres tuvo que admitir que era realmente genial. Los tres encontraron a Penny en un callejón, agachada y con las manos cruzadas sobre el pecho. Ceres pudo reconocer el inicio de un ataque de pánico. Penny, por favor. ¿Qué pasa? ¿Por qué corres? ¿Cómo lo hiciste? Gritó Ruby, agitando los brazos para enfatizar. Sí, por favor, entra en detalles sobre eso último, agregó Ben. No puedo. Todo está bien. Hipó Penny. No quiero hablar de eso. Penny, si nos dices qué te pasa, podemos ayudarte, le dijo Ceres con voz tranquila y calmada. Penny retrocedió. No. 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 No lo entenderías. Puedes confiar en nosotros para guardar un secreto, dijo Ben, señalando el reloj. Somos muy buenos en eso. De acuerdo, cedió Penny al final. Todos son mis amigos, ¿verdad? Ruby asintió. Claro que sí. Solo dinos qué te pasa. Penny hizo una pausa, todavía reflexionando, antes de mostrarles las manos. No soy una chica de verdad. Ceres pensó brevemente que Penny se estaba declarando transgénero, y tenía preparado un discurso para validarla, pero entonces Ceres observó detenidamente las palmas de Penny. Le habían arrancado partes de la piel, revelando un metal gris que le resultaba familiar. Ceres parpadeó. Oh. Ben se quedó allí, boquiabierto de la sorpresa, mientras Ruby seguía mirando las manos de Penny. Penny, no lo entiendo. La mayoría de las niñas nacen, pero yo nací. Soy la primera persona sintética del mundo capaz de generar un aura, explicó Penny con voz solemne. Eso explica por qué no pude percibir el calor de tu cuerpo antes, dijo Ceres, rascándose la mejilla. Había apagado mi calor corporal porque el balón prisionero se había puesto muy intenso y no quería que pareciera que tenía demasiado calor, explicó Penny tímidamente. Parecía que estabas muerta, Penny, afirmó Ceres rotundamente. Así lo hice. Ella asintió. Pero, sí, simplemente no soy una chica normal y corriente. Ruby sonrió. Claro que sí. ¿Crees que solo porque tienes tuercas y tornillos en lugar de tripas blandas eres menos real que yo? Penny parpadeó. Lo estás tomando muy bien. Puedes agradecerme por eso, dijo Ben con suficiencia. Ceres le dio un codazo en el brazo. Es solo que, algún día, mi misión será salvar el mundo, pero aún me queda mucho por aprender. Por eso mi padre me dejó venir al Festival Vital. Quiero ver cómo es el resto del mundo y ponerme a prueba en el torneo, explicó Penny. He hecho todo lo posible por ocultar este secreto, pero fingir ser humano es realmente extraño. Créeme, sé lo que se siente, la tranquilizó Ceres. Y en mi opinión, eso significa que eres una chica de verdad. Tienes corazón y alma, y la fuerza necesaria para vencer a los bichos raros. Ese es el sueño de toda mujer. Penny sonrió mientras abrazaba con fuerza a sus tres amigos. Ben casi gritó al sentir que le destrozaban los huesos. Oh, son los mejores amigos que cualquiera podría tener. Ceres rió disimuladamente. Entiendo por qué tu padre querría proteger una flor tan delicada. Una flor delicada. Tengo huesos delicados. Gritó Ben mientras Penny los soltaba. Ay, mi padre es muy dulce. Él fue quien me creó. Seguro que te encantaría. Exclamó Penny con alegría. Espera, ¿te construyó él solo? Preguntó Ceres, impresionada. Bueno, recibió ayuda del general Ironwood, y de algunas personas más, creo, explicó Penny, antes de mirarse las manos. Ojalá estuviera aquí para poder arreglar esto, Ceres sonrió. Quizás pueda ayudar con eso. ¿Qué tal si volvemos todos a mi laboratorio y hacemos una reparación rápida? Penny jadeó. ¿Harías eso por mí? ¿Para qué sirven los amigos?